Vamos con la tercera ponencia de la sesión, un caso de tuberculosis zoonótica polipersistente, presentada por Bernard Pérez de Badl, bioquímico, investigador también del programa de sanidad animal de l'Institut de Centre de Recerca en Sanidad Animal. Adelante, cuando quieras. Gracias, David. Buen día, buenos días a todos. Bueno, primero de todo quería agradecer a Joan y a todo el equipo organizador por invitarme a esta charla y que caray también agradecerles que organicen una mesa de One Health aquí en este foro, que creo es muy oportuno también ya de una vez unir a veterinarios y médicos en este tema, y lo digo yo que no soy ni una cosa ni la otra, por lo tanto no tengo conflicto de interés en este tema, sí que tengo en realidad, pero bueno. Pues nada, yo también soy del CRESA, como Julia, a ver si me aclaro con esto. Ahí. Y bueno, ya os he explicado un poco, Julia, tampoco no voy a hacer yo mucha propaganda. Nuestro centro está ubicado en el campus de la Universidad de Barcelona, al lado de la Facultad de Veterinaria, del Hospital Clínico Veterinario y de las granjas experimentales. Por lo tanto, formamos parte de un clúster de investigación en sanidad animal muy interesante, y nuestras instalaciones, pues como os ha comentado Julia, tienen una unidad de biocontención de nivel 3 que nos permite también hacer investigación con este tipo de patógenos, ¿no? Nuestro centro se dedica fundamentalmente a la investigación en sanidad animal, también desde un approach, desde una perspectiva One Health. Y en concreto, yo vengo un poco a representar la línea de investigación de tuberculosis, ¿no? Que investigamos fundamentalmente en diagnóstico de tuberculosis animal, también en vacunación, en nuestro caso más enfocada a pequeños rumiantes y a animales de producción, y también tenemos una pata de investigación de epidemiología, ¿no? Y en este sentido participamos muy activamente en los programas de vigilancia, de control y de erradicación de la enfermedad en Cataluña, en colaboración con el Departamento de Agricultura, anteriormente llamado de Agricultura, ahora de Acció Climàtica, de la Generalitat. Bien, básicamente el objeto de esta charla es presentaros este caso, que es un caso bastante interesante de transmisión de tuberculosis entre humano y un rebaño ovino, de una cepa poliresistente, que es un trabajo muy bonito colaborativo que hemos publicado este año entre nosotros, el IRTA-CRESA, el Centro Elisabet de la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma, dos hospitales, Vall d'Hebron, Carlos III, y también la participación de las autoridades, tanto la Generalitat de Cataluña como el Ministerio. También os presentaré algunos estudios posteriores a este trabajo, y fundamentalmente lo que me interesa empezar es contextualizando un poco tanto la tuberculosis animal, que ya lo han hecho un poco Cristian, pero me gustaría también darle un enfoque más también localizado a cómo controlamos la enfermedad aquí en Cataluña, ¿no? Bueno, sabemos mucho de la tuberculosis humana, sabemos que es una enfermedad realmente importante, causa una mortalidad enorme, aparte del año 2020, la COVID-19 probablemente es la enfermedad infecciosa más mortal. Tenemos menos información sobre la tuberculosis animal. Tuberculosis animal, esa causada principalmente por Mycobacterium bovis, también por Mycobacterium capre y otros micobacterias, por ejemplo, Mycobacterium oryzis en India. En algunos países tenemos más información, por ejemplo en el nuestro, en otros hay muy poca. Por lo tanto, esta fracción de casos de tuberculosis humana de origen animal, lo que conocemos como tuberculosis zoonótica, realmente no sabemos realmente qué impacto tiene, ¿no? Ahora se comentaba, por ejemplo, en una pregunta, un caso de capre en Andalucía. Además, el capre tiene la peculiaridad de que es susceptible a la piracinamida y entonces a veces es más complicado de detectar en los casos humanos, pero realmente no tenemos una imagen clara, una fotografía clara del impacto de la tuberculosis zoonótica, pero sí que es verdad que tanto la OMS como la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, como la FAO, en 2017 ya han establecido una hoja de ruta específica, siguiendo este approach One Health, para controlar la tuberculosis animal, la tuberculosis zoonótica, porque sin este control no se llegará al objetivo de erradicar tampoco la tuberculosis humana. Bien, os comentaba ahora Cristian que tenemos que considerar la tuberculosis animal como una enfermedad multihospedador. Tradicionalmente se hablaba de tuberculosis bovina, de hecho la OIE, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, hablaba de tuberculosis bovina hasta 2019 y ahora ya estamos hablando claramente de tuberculosis animal. Es una enfermedad que afecta a un amplio rango de hospedadores y dependerá del contexto epidemiológico de cada región que hospedadores tienen un papel más principal o menos. En el caso de la península ibérica se han identificado hasta 8 hospedadores potenciales, 4 domésticos, el bovino, el caprino, también el cerdo en extensivo en algunas regiones, incluso el ovino, y 4 especies silvestres, fundamentalmente el jabalí,
el ciervo y el gamo en algunas zonas, y en el Atlántico también el tejón juega un papel. Os lo comentaba también Cristian, la tuberculosis no se distribuye igual en nuestra orografía. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de la prevalencia de la tuberculosis bovina, ¿no? Y vemos claramente cómo es el sudoeste del Estado español donde hay mayor prevalencia. ¿Y a qué se debe esto? Pues probablemente se debe al ecosistema. Aquí tenemos la devesa extremeña, la castellana, también doñana, como comentaba ahora Cristian. ¿Y qué sucede en este ecosistema concreto? Pues que tenemos los 8 reservorios que os comentaba y los tenemos interactuando entre ellos. Por lo tanto, es muy difícil, y solamente tenemos un programa oficial de tuberculosis bovina, pero no controlamos los otros hospedadores, poder llegar a rebajar la prevalencia en esta región. Bueno, ya focalizando un poco en Cataluña, que es donde vamos a presentar el caso, pues aquí tenemos una situación un poco diferente, tenemos una situación mejor, más favorable. Solo podríamos hablar de 3 hospedadores principales, que son el bovino, el caprino y el jabalí, que normalmente transmiten el patógeno entre su especie, ¿no? En las granjas o en el medio ambiente. Eventualmente, normalmente de forma indirecta, por ejemplo, a través de puntos de agua, pues pueden transmitirse la infección entre ellos, ¿no? O, por ejemplo, bovino y caprino en pastos compartidos. También hemos identificado en Cataluña, hemos podido confirmar casos en ciervo, puntuales, normalmente en zonas donde hay brote en jabalí, algún caso en ovino, normalmente en rebaños mixtos con cabras. Este año hemos identificado un caso puntual en un zorro y algunos casos ya de personas que han estado en contacto con animales que se han infectado también, ¿no? ¿Y qué herramientas, qué estrategia de control estamos siguiendo? Por un lado, tenemos un programa de erradicación de la tuberculosis bovina que se mantiene desde los años 80, que ha sido muy efectivo. Este programa de erradicación de tuberculosis bovina, en el cual se controlan cada año todas las explotaciones bovinas por la prueba de la tuberculina, el equivalente a la prueba de Mantouch en humanos, también se puede hacer extensivo este mismo programa en cabras cuando conviven con estas vacas, cuando aprovechan los mismos pastos o cuando se puede evidenciar que mantienen una relación epidemiológica. Si no, en el caso de Cataluña, la única herramienta de control en caprino que tenemos es, en caprino de leche, es un programa voluntario. Es decir, si un ganadero levanta la mano y dice, yo me quiero calificar, yo ya sé que estoy bien, me quiero calificar, en frente a la tuberculosis. Y en fauna silvestre también desde hace unos años tenemos un plan de vigilancia que afecta a todas las especies cinegéticas y también el tejón. ¿Qué sucede? Que ni el caprino de carne, ni el ovino, ni el caprino de leche, que no voluntariamente no quiere someterse, no están en programas de control oficial. Más allá de la inspección en mataderos. Si un animal va a matadero, ahí sí que se hace una inspección y se observa si hay o no hay presencia de lesiones macroscópicas, pero la sensibilidad de matadero es baja. Bien, centrándonos en el ovino, os quería comentar que había un mito en el mundo veterinario de que las ovejas eran resistentes a la tuberculosis. Bueno, nosotros hemos hecho en nuestras instalaciones una infección experimental de corderos con Mycobacterium capre y aquí podéis ver un poco los resultados. Tras 9 semanas de infección, aquí tenemos, en este caso vacunamos un grupo, otro grupo no lo vacunamos, pues podéis ver una tomografía axial computarizada de los pulmones, podéis ver cómo presentaban lesiones pulmonares abundantes en el pulmón. El grupo BCG, excepto algún caso, pues prácticamente no presentaban lesiones, ¿no? Aquí vemos también un caso de un pulmón de ovino con todo de nódulos subpleurales y así estaba el pulmón por dentro, ¿no? Incluso si este pulmón que está fijado en formol lo fileteamos, pues podemos observar las lesiones características gaseosas necrotizantes, incluso lesiones cavitarias. O sea, este animal era un superexcretor, estaba excretando muchos micobacterias. Por tanto, lo que evidenciamos es que la oveja en determinadas situaciones puede ser perfectamente susceptible, de hecho, al mismo nivel que la cabra, que también tenemos un modelo muy bien caracterizado de infección experimental en caprino y prácticamente no observamos diferencias. Bien, y entonces ya vamos un poco al caso que venía a comentar. Este es un caso reciente de un paciente que presenta una simpatología compatible con tuberculosis, ¿no? Fiebre, tos, etcétera, y a través del sistema público de sanidad pues, se le diagnostica tuberculosis, probablemente con placa de tórax, etcétera, ¿no? Y se le somete a tratamiento. ¿Qué sucede? Que después del tratamiento, que como sabéis es largo, el paciente empeora la sintomatología y finalmente se puede obtener un crecimiento en cultivo y este crecimiento en cultivo se aísla un Mycobacterium bovis. Y este aislamiento que se hizo inicialmente en el Vall d'Hebron, posteriormente también
se confirmó en el Carlos III, pues era de una cepa que era resistente a la piracinamida. Esto, bueno, no pasa nada, es habitual en Mycobacterium bovis, pero también era resistente a la isoniazida, incluso a un fármaco de segunda línea, la etionamida, ¿no? Entonces, este paciente, él, de oficio, diríamos, levanta el dedo y dice: escucha, Mycobacterium bovis, yo soy ganadero y tengo un rebaño de ovejas y de cabras. Y se dirigió al Departamento de Agricultura, de Acción Climática ahora. ¿Podría ser que tuviera alguna relación con mi rebaño? Entonces fue cuando el Departamento de Agricultura inició una investigación de este rebaño. Nosotros también participamos y hicieron las pruebas de la tuberculina y la prueba del interferón gamma, que es el equivalente al cuantiferón en humanos, ¿no? Y se hicieron estas pruebas en las 134 ovejas y las 17 cabras, y se observó que 34 ovejas eran positivas a una o ambas pruebas y 3 cabras también lo eran. Con este porcentaje era imposible iniciar una erradicación, se hizo un vacío sanitario, se despobló totalmente la explotación y bueno, cuando se hace el vacío sanitario se tiene que hacer una desinfección, una cuarentena, después de 3 meses no se puede volver a repoblar el rebaño, ¿eh? Bien, y luego lo que hicimos es la inspección post-mortem, ¿no? La evaluación macroscópica de lesiones compatibles con tuberculosis. Nosotros no tenemos acceso a las muestras de matadero. Normalmente lo que miramos son los linfonodos respiratorios, que es donde podemos encontrar con mayor probabilidad las lesiones, y también la histopatología, ¿no? Tinción de hematoxina y arsina para ver si se presentan las características de la lesión tuberculosa, y la tinción de bacilos ácido alcohol resistentes por Thiel-Nielsen. Y en paralelo también hacemos el aislamiento y identificación de micobacterias, tanto por sistema automatizado BACTEC como por cultivo en medio sólido. En caso de obtener un crecimiento, confirmamos por PCR si se trata de complejo Mycobacterium tuberculosis, y en este caso hacemos el espolicotipado para hacer la caracterización molecular de la cepa. Bien, ¿qué obtuvimos? Pues que de las lesiones de las ovejas que se sacrificaron, de 23 que se sacrificaron, 13 presentaban lesiones compatibles, y en 10 obtuvimos un cultivo positivo, y en 9 aislamos un Mycobacterium bovis. En el caso de las cabras solo tuvimos un cultivo positivo y era Mycobacterium avium. Este Mycobacterium bovis que aislamos en las ovejas tenía el perfil de espóligo 124, que es muy poco frecuente en Cataluña, y que era exactamente, como esperábamos, también el mismo que se identificó en el paciente. Era tan poco frecuente este perfil que rebuscamos retrospectivamente, y en la misma comarca solo lo habíamos encontrado en un par de rebaños de bovino en 2005-2006, 12 años antes. Entonces lo que decidimos es, por un lado, hacer secuenciación completa de genoma para estudiar la relación filogenética entre el paciente y su rebaño y estas cepas antiguas, y también el perfil de resistencia a antimicrobianos de las cepas antiguas y del ganado, para ver si la resistencia la había adquirido el paciente durante el tratamiento o ya estaba circulando en los animales. ¿Qué observamos? Pues observamos, por un lado, no nos sorprendió que evidentemente las cepas de ovino estaban estrechamente relacionadas con las del paciente, incluso una era exactamente igual. También, modelizando la sucesión de eventos más probables, observamos o sugerimos que probablemente las ovejas habían infectado al humano, pero lo que más nos sorprendió es que ya en el ovino estaba circulando la cepa poliresistente. Y aún más, cuando estudiamos las cepas antiguas en bovino, la proximidad filogenética era más lejana, había un ancestro común, pero también había la resistencia a isoniazida en las cepas bovinas. Por lo tanto, esto nos sugiere que como mínimo a nivel local estaban circulando en animales cepas poliresistentes desde hacía 15 años, ¿no? Claro, esto es extraño porque los animales no se tratan, podría ser una mutación al azar o podría ser que en el pasado se hicieran prácticas un poco raras, ¿no? Bien, posteriormente, este mismo año hemos hecho un estudio retrospectivo de todas las cepas que hemos aislado en bovino en los últimos 10 años, bueno, entre 2008 y 2018 en Cataluña. Y en este estudio por secuenciación completa, lo que hemos observado es que el 100% de las cepas presentaban la resistencia a la piracinamida, como esperábamos, pero un 8% de las cepas que circulaban en Cataluña en bovino presentaban mutaciones, polimorfismos asociados con resistencia a isoniazida. Por tanto, de alguna manera, esto viene a confirmar que sí, que probablemente están circulando cepas poliresistentes en animales, y esto, claro, tiene unas implicaciones en salud pública porque aumenta el impacto que podrían tener los casos zoonóticos, ¿no? Y, bueno, un poco
ya para ir terminando, el caso, sí que me gustaría comentar que la tuberculosis tiene un contexto que denominamos biológico complejo, ¿no? Que implica la tuberculosis humana, la tuberculosis bovina, la tuberculosis animal, que no solo implica el bovino, sino otros reservorios domésticos y silvestres que pueden transmitirse el patógeno directamente o por vía indirecta a través del medio ambiente. Tenemos herramientas para intervenir directamente sobre este contexto biológico, como el programa de erradicación de tuberculosis bovina, donde saneamos todas las granjas, también la vigilancia en matadero. También tenemos el plan sanitario de fauna silvestre. Tenemos algunas herramientas indirectas, como la bioseguridad, que es muy importante, la bioseguridad de las granjas, para evitar este contacto entre silvestres y doméstico, el sistema productivo, la gestión de la fauna cinegética, el control de poblaciones, la mayor densidad, más riesgo de mantenimiento de la infección en las poblaciones de fauna silvestre. Y, evidentemente, también un reto es la extensión de los estudios de contactos de las personas que tienen tuberculosis a los animales en caso de que estas personas pues, tengan contacto con animales de producción. Y al revés, ¿no? Porque esta persona se puede haber contagiado por los animales, pero también puede contagiar a su granja, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esta cooperación, esta coordinación entre las autoridades de sanidad animal y de salud pública. Y este caso lo evidencia, porque al final fue el propio ganadero el que levantó la mano y el que fue al Departamento de Agricultura. Falta aún esta cooperación, falta también que los médicos también tengan interiorizado, ¿no? Esta posibilidad en el estudio de contacto. Y después también lo comentaba Cristian, es muy importante el... Ahora no puedo pasar. Lástima porque estaba... Ahora, el contexto no biológico. La comunicación, la implicación de todos los actores implicados en el control de la tuberculosis, veterinarios, médicos, laboratorio, ganaderos, autoridades públicas. Y también lo que comentaba Cristian, la participación de los ganaderos, de la industria agroalimentaria en el control de la tuberculosis animal es fundamental para que al final podamos pues conseguir el éxito de controlar esta enfermedad tan compleja. Nada, estas es las personas del CRESA que participamos de alguna manera u otra en el control de la tuberculosis animal y nada, después en todo caso en la mesa si tenéis alguna cuestión pues la aclaramos. Muchas gracias.